que el té de manzanilla. Si bien el té de manzanilla y viene desde nuestras abuelitas, de que ponte hasta las bolsitas de té en los hombros, ¿no? Prácticamente, o las gotas de manzanilla. Si bien el té de manzanilla es un antiinflamatorio, o sea, la planta es un antiinflamatorio como tal, en el caso de la superficie ocular, de la superficie de nuestro ojo, funciona como un secante. Hola, ¿qué tal amigos de Salud 180? El día de hoy nos encontramos en la Asociación ASPEC y vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de nuestra salud visual. Vamos a hablar del ojo seco y para eso tenemos a una especialista. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Soy la doctora Itzela Aguilar. Soy adscrita del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva de aquí de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, mejor conocido como APEC. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y me gustaría primero preguntarle, ¿qué es el ojo seco? Mira, esa es una pregunta muy importante porque a veces hay como que un poco de controversia. El ojo seco es una enfermedad crónica, hay que tomarlo como tal, como si fuera diabetes o hipertensión, que tiene múltiples causas, es multifactorial. Esta ocurre cuando hay un desequilibrio entre algo que llamamos película lagrimal. La película lagrimal es una capa que cuando nosotros parpadeamos cubre al ojo y está compuesta por el agua, tiene una parte acuosa, el agua que sale del punto lagrimal y una parte de grasa o lípidos que sale de las glándulas que tenemos en el borde del párpado. Entonces tiene que haber un equilibrio perfecto entre esta agua y aceite para que se proteja el ojo y esa es nuestra película lagrimal. Cuando hay un desequilibrio entre estos es cuando empieza el paciente a presentar estos síntomas de ojo seco. ¿Cuándo podemos darnos cuenta en nuestro día a día que podríamos estar sufriendo de ojo seco? El paciente generalmente se queja ya cuando es un ojo seco ya muy notorio, que va a haber ardor, dolor, una sensación de basurita todo el tiempo. Es una sensación como que te va a decir el paciente, es que siento que tengo algo en el ojo y me reviso o me están revisando y no encuentro nada. Entonces, una molestia constante, lagrimeo y también puede haber una visión borrosa fluctuante. Es decir, es una visión borrosa que el paciente dice, estoy en mi computadora, veo bien, pasa un rato y tengo que parpadear y parpadear para poder ver otra vez bien. Decía y mencionaba que esta enfermedad es crónica. ¿Podría también llegar a ser hereditaria? No, sí hay ciertos padecimientos hereditarios o enfermedades crónicas u otras patologías, llámese incluso artritis reumatoide, etcétera, o sea, otras ramas de enfermedades incluso autoinmunes que pueden presentar ojo seco con mayor frecuencia. Se va desarrollando conforme estamos en relación con nuestro medio ambiente y todo lo relacionado con ello. Sí, y eso que tocas es un punto muy importante porque justo, por ejemplo, sí tiene que ver, sí se relaciona con el clima. Por ejemplo, si estamos desenvolviéndonos en un clima más seco o estamos en constante contacto con el uso de aires acondicionados, etcétera, sí es más probable que presentemos el ojo seco, más que, por ejemplo, quienes viven en la costa o están rodeados con un ambiente de humedad. En este aspecto también hay algo que últimamente, creo que ya en los últimos años, también hemos desarrollado muchísimo más, que es el uso de dispositivos tecnológicos que se ha dado a conocer también que pueden llegar a afectar nuestra vista. En este caso, ¿por qué y cuál es la relación del uso de dispositivos tecnológicos con el ojo seco? Mira, cuando nosotros estamos ante una pantalla, llámese el celular, estar en tu iPad, en la computadora, al estar muy concentrados, después de un tiempo se produce un reflejo normal, que es la disminución de la frecuencia del parpadeo. O sea, disminuye la frecuencia con la que parpadeamos. Entonces, si nosotros estamos teniendo un problema a nivel de las glándulas que están en el borde del párpado, ya lo mencionamos, hay muchas causas por las que puedes llegar a tener ojo seco, pero estamos hablando precisamente de la principal, ¿no? Que se produce cuando hay una falla entre este desequilibrio por esas glándulas que están ahí y porque es la principal causa que nos puede dar ojo seco, ¿no? En nuestra población. Entonces, cuando ya tenemos estos síntomas y estamos frente a una pantalla, estamos concentrados o incluso pudiese ser un libro, trabajando, etcétera, se disminuye la frecuencia del parpadeo y esto va a hacer que se potencialicen los síntomas. Porque si de por sí la lágrima no estamos teniendo una barrera adecuada, ahora aparte estamos parpadeando mucho menos y bueno, esto va a hacer que el paciente se queje aún más y hay pacientes que incluso te dicen es que termino de trabajar en la computadora, cierro el ojo y hasta me duele el cerrar el ojo. Estoy viendo una película de 3 horas
termina la película y cierro el ojo y siento como pinchacitos detrás del ojo, hay dolor, hay lagrimeo. Esto sí puede pasar. Ahora, hablábamos un poco acerca de este tipo de causas. Es decir, podemos hablar del ambiente, podemos hablar de los dispositivos. Normalmente, ¿por qué se da este desequilibrio y esta alteración en nuestro sistema lagrimal? Bueno, hablando de, ya que nos estamos adentrando un poquito en causas, este desequilibrio puede ser por múltiples factores, ¿no? Hablamos desde enfermedades que tengan que ver precisamente con estas glándulas hasta enfermedades autoinmunes. En el caso de la disfunción de glándulas de meibomio, que así se llama estas glandulitas que tenemos en el borde del párpado, se pueden producir desde por factores hormonales, precisamente por eso es que se presenta con mayor frecuencia, porque son glándulas que dependen de hormonas, ¿no? Es muy común escuchar eso, o sea, todas las glándulas dependen de cierta manera de hormonas y por eso es que se presenta con mayor frecuencia en pacientes, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, en pacientes jóvenes que están con tratamiento con isotretinoína, por ejemplo, que es un secante, también pues seca a nivel de la piel todas las glándulas, pero no solo seca las glándulas de la piel que me están causando acné, ¿no? Sino que también las del borde del párpado. Entonces, este tipo de situaciones sí me pueden llevar a un ojo seco ya. O sea, si voy a estar en tratamiento, por ejemplo, con isotretinoína, o es una paciente posmenopáusica, etcétera, que ya está sufriendo cambios a nivel hormonal de todo su cuerpo, con sequedad que no se va a presentar solamente ocular, pues hay que tomar en cuenta todo esto para darle tratamiento también. ¿Podría decirse entonces que el ojo seco puede ser una consecuencia de otras enfermedades? Exactamente. Por eso es que hablamos al principio, es multifactorial. Puede ser como una consecuencia de otras enfermedades o puede ser simplemente aislado por algún daño incluso crónico que se esté dando, por ejemplo, en quienes usan maquillaje que ya, o sea, muy seguido, que no tienen los cuidados de aseo adecuados en el párpado, también se puede presentar. Otra de las preguntas que me gustaría hacerle, hablamos de cuando ya el paciente, la persona, va al médico porque de repente ya siente como la basurita, tiene algún dolor. ¿Podemos darnos cuenta antes de que ya estemos como en el límite de ya me está doliendo, ya vamos, o no se puede dar cuenta? Podría darse cuenta el paciente si dice, bueno, antes estaba trabajando mis 6 horas frente a la computadora y no tenía molestia. Y ahora siento que veo un poquito borroso y tengo que parpadear varias veces para que mejore mi visión. Ahí sí podría ser como un signo de, bueno, o sea, tengo también como un cansancio ocular, ¿no? Ahí también se podría notar antes de que empiecen con la sensación de basurita, antes de que el paciente te diga es que ya me lagrimea todo el día el ojo, ya, o sea, se empiezan como a automedicar, ¿no? Y esa es justo la importancia de, una vez que estás detectando esto, acudir a una valoración, porque pareciera ser algo muy sutil, pues muy simple, y que puede llevar a consecuencias en la calidad de vida, y entre más entre más pospongamos el tratamiento de un ojo seco que pudiese ser leve, ya estamos tratando un ojo seco severo, ¿no? Que ya requiere otras medidas. En este caso me gustaría hablar justo de estas alternativas o de estos tipos de medicamentos. Yo he escuchado muchísimas veces en redes sociales, en la calle, inclusive con mis familiares, que a veces hasta nos ponemos el té de manzanilla en el ojo, que porque a lo mejor tenemos alguna cuestión o problema. O inclusive vamos a las farmacias y encontramos de esas gotitas que tienen manzanilla y que también, pues me arde el ojo, me lo pongo, me lo tengo seco, pues también me lo pongo. ¿Qué pasa ahí cuando nos estamos medicando con ese tipo de cosas? Sí, mira, justo eso que tocas es muy importante. Casi antes de hablar de qué tenemos que hacer para prevenir el ojo seco o para tratarlo, hay que hablar de las cosas que no debemos de hacer, casi como red flags, ¿no? De ojo seco. En este caso, el té de manzanilla. Si bien el té de manzanilla y viene desde nuestras abuelitas, de que ponte hasta las bolsitas de té en los hombros, ¿no? Prácticamente, o las gotas de manzanilla. Si bien el té de manzanilla es un antiinflamatorio, o sea, la planta es un antiinflamatorio como tal, en el caso de la superficie ocular, de la superficie de nuestro ojo, funciona como un secante. Entonces nos va a irritar y a secar más el ojo de lo que ya está. Por eso es que son gotas que no se recomiendan para nada. Y otra situación son las gotitas que tenemos de fácil acceso, ¿no? Las que tienen la pasolina o que te dicen como del ojo rojo. ¿Esto por qué? Porque un ojo seco es un ojo que generalmente está rojo. Entonces se nos hace muy fácil ir y ponernos esas gotitas para tratar como el ojo rojo, cuando realmente lo que estamos haciendo es aminorar el problema por un momento
y va a haber después un efecto rebote, porque esas gotas tienen una indicación específica, pero no es lubricar ni humectar ni el tratamiento como a largo plazo del ojo seco. Entonces, o sea, ningún oftalmólogo, o sea, jamás va a recomendar Esas gotas. utilizar esas. Ahora me gustaría preguntarle, ya que vamos al doctor, tenemos que ir con un médico general que nos puede llevar a un especialista. ¿Quién lo resuelve el tema del ojo seco? Acudir a un médico general sería como tu primera instancia, ¿no? Si ya estoy sospechando que es un problema que tengo ocular, lo ideal es ir directamente con un oftalmólogo. Un oftalmólogo general, o sea, generalmente estos problemas ya cuando son severos los ve en el área de córnea y superficie ocular, pero la verdad es que si estoy teniendo muchos problemas en la superficie, si ya noto que me están llorando mucho los ojos, lo ideal sería acudir con mi médico de primera instancia, sería con mi médico general, y él, pues su obligación es referirte con el oftalmólogo. Y ya si tú estás como notando que es algo muy, muy específico, o sea, sí, ir directamente con el oftalmólogo general. Siempre que sea posible, acudir directamente con el oftalmólogo. Pero bueno, o sea, ahora sí que los pacientes, las personas que nos están escuchando, si tienen como su centro de salud y es el principal, como la principal red de apoyo que pudiese haber, es acudir ahí y pedir una recomendación, y el médico general está obligado, si ve alguna alteración, a enviarte con el oftalmólogo. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el oftalmólogo para detectar y decir, sí, este paciente tiene ojo seco? Al llegar, bueno, siempre hay que valorarnos con la sala de valoraciones, evaluando tu agudeza visual, el tipo de graduación que tienes. Específicamente para el ojo seco, se evalúa mediante una especie de microscopio, que seguro han visto, es una especie de microscopio que se llama lámpara de hendidura. El paciente se sienta y ahí, nosotros vamos a observar la calidad del líquido que sale de las glándulas que están en el borde del párpado, porque incluso hacemos una expresión de las mismas, vemos cómo está el párpado, si está asociado a alguna otra alteración de la piel, como rosácea, por ejemplo, vamos a ver inflamación. Y también tenemos una serie de tinciones que nos van a pintar las áreas que están afectadas. Y ya ahora sí que más específico, tenemos diferentes aparatos. Hay aparatos, precisamente una meibografía, que nos habla ya, o sea, se hace el estudio de estas glándulas, ¿no? Vamos a hacer meibomio, que estamos hablando, que ya nos especifica si tienen alguna alteración, si están obstruidas, si hay algún daño. Ahora, ¿qué pasa si no acudo al médico y en el caso contrario de que estoy haciendo todo esto, no voy al médico? ¿Qué consecuencias puede haber? La consecuencia es que un ojo seco leve, no tratado, generalmente tiende a evolucionar. ¿Por qué? Porque es una molestia que empieza a ser constante, y ahí es cuando empezamos a automedicarnos, a ponernos que la gotita de hipromelosa, cualquier otra situación. Empezamos con la automedicación y ya es un problema que se vuelve moderado, o incluso son pacientes que llegan ya con ojo seco severo o ya las glándulas están muy dañadas, ya es más difícil la recuperación. Digo, ahora sí que como en todas las enfermedades, ¿no? Siempre es mucho más fácil tratarlas cuando estamos iniciando. Mencionaba que es crónica. Puede y hacía la comparación con la diabetes. Entonces, si es crónica, igual se puede controlar, pero al igual que la diabetes se puede agravar. ¿Sí ocurre esto? Si un ojo seco se puede estar agravando. Sí, exactamente. Es una enfermedad crónica que no se cura. Esto es muy importante explicárselo al paciente, que tiene que tener todas estas medidas de higiene, el tratamiento adecuado. Es una enfermedad que se controla, pero puede tener exacerbaciones. O sea, es muy importante decirle al paciente, aunque estés haciendo todo bien, puede ser que si, por ejemplo, vive en la Ciudad de México y hay una época que hay mucha contaminación, que además es primavera, aumentan las alergias, etcétera, tenemos otros factores agravantes, puede ser que aunque el paciente esté haciendo todo bien en su tratamiento, tenga una exacerbación. Por eso es importante que esté en constante vigilancia por un médico. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que tenga este tipo de síntomas o que empiece a tener este tipo de síntomas dentro de su vida diaria? Principalmente que no se automediquen, no automedicarse, que acudan a consulta, de preferencia, claro, con un oftalmólogo, para que evalúe y estratifique el grado de ojo seco que tiene el paciente para dar un tratamiento indicado. Llámese de
empezar con las medidas de higiene que son aseo de párpados, que seguro hemos escuchado en algún momento, explicar, por ejemplo, quienes nos maquillamos, hay determinados desmaquillantes que tenemos que utilizar, ya si vamos a utilizar algún tratamiento, qué lubricante utilizar, es decir, si estoy teniendo estos síntomas, acudir con un oftalmólogo que me estratifique, que me dé el grado de ojo seco que tengo para empezar el tratamiento adecuado. En este caso, me gustaría un poco desarrollar esta parte del tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento del ojo seco? El tratamiento siempre va a incluir, bueno, vamos primero a hacerlo como dentro de esta escala de tratamiento, hay que gratificar. Tenemos el ojo seco leve, el ojo seco moderado y el ojo seco severo. Dentro del ojo seco leve, además de esta parte de higiene de párpados, tenemos los lubricantes. Generalmente siempre van a ser libres de conservadores. Cuando ya estamos hablando de un ojo seco moderado, se van agregando los del escalón anterior. Es decir, el higiene de párpados, todas las medidas de limpieza, de utilizar productos adecuados, dermatológicos, etcétera, los lubricantes y ahora ya se agregan antiinflamatorios. Porque dentro del ojo seco es un proceso inflamatorio, o sea, se está produciendo un círculo vicioso de inflamación. Entonces ya podemos utilizar antiinflamatorios en gotas, que generalmente son esteroideos. Y ya, bueno, más adelante ahora sí que se va juntando todo esto y utilizamos incluso medicamentos para bajar un poco la inflamación de la superficie, pero ya más especializados. Llamamos como inmunomoduladores, porque ahí ya estamos hablando de que para que alguien llegue a tener ojo seco severo, probablemente haya alguna enfermedad asociada, ¿no? Y generalmente son enfermedades autoinmunes. Por eso la importancia de no automedicarse y de acudir a consulta, porque muchas enfermedades, pareciera broma, pero se diagnostican por el ojo, porque llega el paciente, tiene un ojo seco severo, hacemos estudios y resulta que tenía artritis reumatoide. Entonces, por eso es que cuando llegamos a esos grados, es muy importante siempre detectarlo desde un inicio, porque el médico, el oftalmólogo, se va a ir dando cuenta como, a ver, estoy dando este tratamiento y no mejora, estoy dando otro y no mejora, entonces hay algo más, ¿no? Y de ahí la importancia. Los pacientes tienen que ser pacientes para este desarrollo de la enfermedad o para encontrar algo que les sirva a ellos, porque como bien mencionaba, era como tal vez no pueda funcionar este tratamiento o por probable causa. ¿Siempre pasa así? No, generalmente, la verdad es que generalmente es un ojo seco leve a moderado y precisamente por las cuestiones que hablamos, ¿no? Del día a día, de vivir en un ambiente muy seco, muy contaminado, el trabajo que a lo mejor son pacientes que están, personas que están expuestas todo el tiempo a estar en la computadora 8 horas, por ejemplo. Entonces, eso es un poco más. Y de ahí también, por ejemplo, se habla de una medida de descanso ocular, que es la regla 20-20-20. No sé si la has escuchado alguna vez. Esta regla precisamente también nos ayuda, es de las recomendaciones que se hacen para disminuir la sintomatología del ojo seco. Habla de que cuando estamos 20 minutos, media hora aproximadamente frente a una computadora, tenemos que hacer un descanso de 20 segundos viendo al punto más lejano, que ahí te hacen la recomendación de 20 pies, ¿no? Como para que rime ya el 20-20-20. Pero prácticamente si tú estás trabajando, ya llevas 20 minutos, media hora sin parar, que mires al punto más lejano que hay en tu oficina, en tu habitación, en tu estudio, durante 20 segundos para poder hacer este descanso y parpadear. Doctora, pues muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por todas sus respuestas y agradecerle por estar aquí en este espacio. No, muchas gracias por la invitación. Y también les agradecemos a ustedes aquí, a la audiencia de Salud 180, por sintonizarnos una vez más en este tipo de programas. Muchas gracias.